En el corazón de las montañas de Colombia, donde el aroma del café fresco flota en el aire y la tierra es regada con el sudor de los trabajadores, nace una historia intensa. Una historia de amor prohibido, traición y venganza. Camila Monteiro siempre supo que el destino de los recolectores de café era simple: nacer, trabajar hasta que las manos sangraran y morir sin jamás abandonar las haciendas. Pero Camila quería más. Su sueño era escapar de la pobreza, construir algo propio y no volver a someterse a los dueños de esas tierras. Lo que nunca imaginó era que su destino se entrelazaría con Martín Castillo, heredero de una de las mayores haciendas cafetaleras del país. Un hombre que, a pesar de todo el lujo, cargaba en su pecho un vacío. Y ese vacío solo aumentaría al conocer a Camila. Las nubes cargadas anunciaban una tormenta. El cielo se oscurecía rápidamente y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Martín Castillo conducía a alta velocidad por el camino de tierra que atravesaba los cafetales. Estaba furioso. Regresar a la hacienda Castillo era lo último que quería hacer. Después de años viviendo en Europa, lejos de las cadenas familiares, ahora se veía obligado a asumir el negocio del café tras la muerte de su abuelo. Para él, todo aquello era una carga. Nunca le interesó la producción, nunca le importó la tradición, solo quería marcharse. Pero el destino tenía otros planes. El camino se convirtió en lodo, el coche derrapó y en cuestión de segundos quedó atascado en medio de la nada, sin señal en el teléfono, sin salida. El heredero millonario, acostumbrado al lujo, ahora estaba atrapado en un camino rural, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando la vio. Una figura emergió entre las plantaciones, caminando con pasos firmes, como si formara parte de aquel escenario. Era una joven de piel bronceada por el sol, vestida con ropas sencillas, pero con una mirada que exudaba determinación. Camila Monteiro. Llevaba un saco de granos sobre los hombros. Sus brazos eran fuertes por el trabajo duro, y el aroma del café parecía mezclarse con el perfume natural de la tierra. Había algo en ella que le hizo contener la respiración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó ella con una leve sonrisa, sin tener idea de quién era él. Martín dudó. No estaba acostumbrado a pedir ayuda, pero algo en su mirada le hizo aceptar. Camila tomó un trozo de madera, analizó la situación con rapidez y con la experiencia de quien había visto muchos camiones atascados, logró liberar el coche. Todo con una calma impresionante. «Parece que no eres de aquí», comentó ella, limpiándose el barro de las manos. «Y tú pareces conocer bien esta tierra», respondió el intrigado. Ella sonrió levemente y dijo simplemente: «Aquí solo soy una recolectora más». Y se dio la vuelta, desapareciendo entre los cafetales antes de que Martín pudiera decir algo más. No sabía su nombre, pero sabía que jamás olvidaría a aquella mujer. Los días pasaron, pero el recuerdo de aquella mujer no salía de la mente de Martín. No entendía por qué. Nunca se interesó por nadie de ese mundo, pero Camila era diferente. Movido por la curiosidad, o tal vez por algo más fuerte, empezó a frecuentar más las plantaciones. Hablaba con los trabajadores, observaba los procesos de cosecha, aprendía sobre los granos, pero en realidad todo era un pretexto para verla de nuevo. Cuando finalmente descubrió su nombre, sintió una extraña felicidad: Camila Monteiro. Y lo que no sabía era que Camila tampoco podía olvidarlo. Intentaba convencerse de que aquel hombre no significaba nada. Él era un castillo, uno de los dueños de la tierra donde ella pasaba la vida trabajando. Un hombre que nunca entendería su lucha, que nunca sabría lo que era despertarse antes del amanecer para ganar un sueldo miserable. Pero entonces llegó el primer contacto. Una noche,
Mientras ayudaba a los trabajadores a cargar los sacos de café, Camila tropezó y Martín la sostuvo instintivamente. Fue solo un segundo, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron. El mundo a su alrededor desapareció y ambos supieron que estaban perdidos. Pero había un problema. Sus mundos no permitían ese amor y alguien ya estaba listo para destruirlos. La familia Castillo no lo aceptaría. Rodrigo Castillo era un hombre frío e implacable. Siempre había querido el control de la hacienda, pero con el regreso de Martín, su poder estaba amenazado. Y ahora su sobrino estaba cometiendo el mayor error de todos, involucrarse con una recolectora. Junto con Isabela Castillo, la madre de Martín, Rodrigo comenzó su plan. El primer paso fue difundir rumores. Camila era una oportunista, una cualquiera que intentaba seducir al heredero. El segundo paso fue aún más cruel, una trampa. Rodrigo sobornó a uno de los trabajadores para plantar granos de café robados en la casa de Camila. Y luego llegó la acusación. Camila Monteiro era una ladrona. El escándalo fue inmediato. Los demás recolectores la miraban con desconfianza. Los Castillo la condenaron sin pruebas. Y el golpe más duro vino de Martín. No hizo nada para defenderla. Dudó. Y en el momento en que Camila más lo necesitaba, la dejó sola. Y así fue como Camila se marchó, sin mirar atrás, pero no sería olvidada. Y cuando regresara, volvería para destruir a todos los que la derrumbaron. Pasaron 2 años. La hacienda Castillo seguía prosperando, pero algo era diferente. Martín Castillo, ahora al mando, ya no era el mismo hombre de antes. Su matrimonio arreglado con Renata Alarcón, la mujer elegida por su familia, estaba desmoronándose. A pesar de la fachada de pareja perfecta, dentro de la mansión Castillo, la traición y la infelicidad reinaban. Renata era controladora, obsesionada con el estatus, y veía en Martín solo un trofeo. Pero su mayor tormento no era el matrimonio infeliz. Era saber que Martín aún soñaba con otra mujer, y esa mujer había vuelto. Camila Monteiro ya no era la misma. La dulce recolectora de café que fue humillada y expulsada ahora era dueña de su propia empresa de exportación. Su café era considerado uno de los mejores del país, codiciado en los mercados internacionales. Ahora, Camila Monteiro era una mujer influyente, respetada y peligrosa. Cuando su nombre comenzó a circular en los círculos de negocios, los Castillo se dieron cuenta. Ella era una amenaza real, y Rodrigo Castillo, que siempre había sido un hombre astuto, supo que tenía que actuar rápido. Rodrigo no aceptaría perder ante Camila. La idea de una ex recolectora rivalizando con el imperio de los Castillo era inaceptable. Así que decidió sabotearla antes de que fuera demasiado tarde. Primero, usó el sistema financiero en su contra. Con la ayuda de empresarios corruptos, Rodrigo montó un esquema de desvío de dinero, falsificó documentos y orquestó una denuncia de evasión fiscal contra la empresa de Camila. Los medios fueron alertados. Comenzaron a aparecer titulares en los periódicos. Empresaria del café bajo investigación. Negocios ilegales de recolectora a criminal. El imperio de Camila Monteiro esconde secretos oscuros. Los inversores comenzaron a retirarse. Los clientes internacionales comenzaron a desconfiar. Y Rodrigo observaba desde la distancia, convencido de que la ruina de Camila era solo cuestión de tiempo. Pero subestimó su fortaleza. Camila ya no era una joven indefensa, ahora tenía aliados. Fue entonces cuando entró en escena Eduardo Montoya, un abogado brillante, temido en los tribunales y sobre todo un hombre que guardaba oscuros secretos sobre los Castillo. Juntos, Camila y Eduardo comenzaron a desmontar la farsa, documento por documento, testigo por testigo, hasta que, después de semanas de tensión, la verdad salió a la luz. Las fraudes de Rodrigo fueron expuestas.
y el golpe contra Camila se volvió en su contra. Pero Rodrigo no se rendiría tan fácilmente. Rodrigo estaba enfurecido. Camila no solo escapó de su trampa, sino que salió aún más fuerte. Si destruir su reputación no era suficiente, intentaría algo más directo, algo más cruel. Fue entonces cuando ordenó un incendio intencionado. En plena madrugada, uno de sus sicarios irrumpió en los almacenes de la empresa de Camila. Cientos de kilos de granos de café fueron incendiados. Miles de dólares en pérdidas. En minutos, todo quedó reducido a cenizas. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Camila estaba en el lugar. El humo denso llenó el almacén. El fuego avanzaba rápido, consumiéndolo todo. Ella intentó escapar, pero quedó atrapada. Y cuando todo parecía perdido, Martín apareció. Arriesgó su vida para salvarla. Al ver el incendio desde lejos, Martín supo que Rodrigo estaba detrás de aquello. Y en ese momento comprendió que no podía seguir callado. Entró en medio de las llamas, la encontró y la sacó de allí antes de que fuera demasiado tarde. Al salir, ambos se miraron. El amor seguía allí, pero también el dolor, la traición, el pasado no resuelto. Camila no sabía si podría perdonarlo, pero en ese instante algo quedó claro. Rodrigo debía ser detenido, y fue entonces cuando un secreto enterrado durante años salió a la luz. Martín ya sabía que Rodrigo era un hombre peligroso, pero no sabía hasta dónde era capaz de llegar. Eduardo Montoya, el abogado de Camila, reveló la verdad. Rodrigo Castillo no era solo un hombre cruel. Había matado a su propio hermano para quedarse con la fortuna de la familia. El padre de Martín no murió de causas naturales. Fue asesinado. Y aún peor, Isabela Castillo, la madre de Martín, lo sabía todo. Se mantuvo en silencio durante años, temerosa de su hermano. Pero ahora, al ver que Rodrigo intentaba matar a su propio sobrino, decidió hablar. Martín estaba destrozado. Toda su vida, su familia, su legado, todo estaba construido sobre una mentira. Rodrigo era un asesino y ahora pagaría por sus crímenes. El sol comenzaba a ponerse sobre los cafetales, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Pero aquella noche no sería como cualquier otra. Toda la élite cafetera del país estaba reunida en el gran salón de la Hacienda Castillo. Empresarios, políticos, inversores, todos habían sido convocados para un evento exclusivo. Rodrigo Castillo, siempre arrogante, había organizado aquella reunión para fortalecer aún más su poder en el mercado. Lo que no sabía era que aquella noche marcaría el fin de su imperio. Camila Monteiro y Martín Castillo lo habían planeado todo. Entre bastidores, cada documento estaba listo, cada testigo preparado. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la historia de los Castillo para siempre. Pero Rodrigo no era un hombre fácil de derribar. Aún tenía un último as bajo la manga. Camila entró en el salón vestida de rojo, imponente, intocable. Su presencia hizo que los invitados susurraran. ¿Qué hace ella aquí? No era solo una recolectora. Dicen que quiere destruir a los Castillo. Las miradas de desprecio se clavaron en ella. Pero Camila no se inmutó. Sabía que aquella noche toda la verdad saldría a la luz. Martín estaba a su lado. Por primera vez no tenía miedo. Ambos caminaron hasta el centro del salón. Era el momento. Camila tomó el micrófono, su voz firme, su mirada inquebrantable. Buenas noches. Hoy no he venido aquí para hablar de café. He venido a hablar de verdades que han sido enterradas durante demasiado tiempo. El salón quedó en silencio. Rodrigo cruzó los brazos, sonriendo con desprecio. No parecía preocupado. Esta mujer ha perdido el juicio, murmuró Renata Alarcón, que estaba a su lado. Pero entonces Camila soltó la primera bomba. La Hacienda Castillo se construyó sobre mentiras y crímenes. Los invitados se miraron entre sí. El murmullo aumentó. ¿De qué está hablando esta mujer? ¿Qué está pasando?
Rodrigo se rió, intentando mantener la calma, pero sus ojos comenzaron a demostrar nerviosismo. «Esto es ridículo», dijo negando con la cabeza. «Todos sabemos que esta mujer tiene una obsesión enfermiza con mi familia». Camila sonrió. «Entonces, tal vez pueda explicar esto». Levantó un documento, y en ese momento, todo comenzó a desmoronarse. La verdad estalló como una bomba. Primera prueba: desvío de dinero de la Hacienda. Segunda prueba: fraude en los contratos de exportación. Tercera prueba: incendios provocados en plantaciones de la competencia. Cuarta prueba: el asesinato del padre de Martín. El salón explotó en gritos de sorpresa. ¿Qué? Esto tiene que ser un error. Rodrigo Castillo, un asesino. Rodrigo se quedó pálido, pero no estaba dispuesto a caer sin luchar. «Esto es una mentira», rugió, golpeando la mesa con la mano. «Esa mujer ha falsificado esos documentos. Siempre ha sido una estafadora». Pero entonces Isabela Castillo, la madre de Martín, se levantó. Su voz temblaba. «No es mentira», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Durante años escondí la verdad por miedo, pero ya no puedo seguir callada». Miró a su hijo, reuniendo finalmente el valor para contarle la verdad. «Rodrigo mató a tu padre, Martín, y yo lo supe, siempre lo supe». Martín sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El color abandonó su rostro. «No», susurró con el dolor reflejado en sus ojos. «¿Tú lo sabías todo este tiempo?» Isabela lloró. «Intenté protegerte, pero Martín ya no podía escuchar más. Su propia madre le había traicionado. Entonces vino el silencio. Todos miraron a Rodrigo y, por primera vez, no tenía palabras. Sabía que estaba acabado. La desesperación se apoderó de Rodrigo. Agarró a Renata por el brazo. «Nos vamos, ahora». Pero antes de que pudiera escapar, las puertas del salón se abrieron de golpe. La policía estaba allí. El inspector caminó hacia él. «Rodrigo Castillo queda arrestado por fraude, incendios provocados y homicidio». El salón explotó en gritos. Rodrigo intentó reaccionar. Sacó un arma del bolsillo. «Nadie me va a atrapar». Martín se puso frente a Camila. La protegería con su propia vida si fuera necesario. Pero entonces un disparo resonó en el salón. Rodrigo cayó de rodillas. Isabela Castillo, su propia hermana, sostenía un revólver. Le miró con las manos temblorosas. «No voy a dejar que destruyas a nadie más». La policía se apresuró. Rodrigo fue esposado y arrojado al suelo. Aquel hombre que durante tanto tiempo controló todo y a todos, ahora estaba derrotado. Finalmente se había hecho justicia. Pero la guerra entre Rodrigo y Camila no era la única batalla de la noche. Ahora Camila y Martín debían enfrentarse a la verdad sobre ellos. Martín se acercó a ella, sus ojos tristes. «¿Aún puedes perdonarme?» Camila le miró. Su corazón latía con fuerza. Quería amarlo. Quería hacerlo tanto. Pero, ¿cómo confiar en él de nuevo? «No lo sé», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si sigo siendo la misma persona de antes». Martín tragó saliva. No quería perderla. «Si renuncio a mi familia, a la hacienda, a todo, ¿te quedarías conmigo?» Camila no respondió. No quería que lo hiciera por ella. El salón todavía estaba impregnado con el peso de la verdad. Rodrigo Castillo había sido esposado. La máscara de la familia finalmente había caído. Y ahora solo quedaba una última batalla, la más grande de todas. El corazón de Camila estaba en guerra. Miraba a Martín, pero ya no veía al hombre que la abandonó en el pasado. Veía a alguien que había luchado por cambiar, pero ¿podría confiar en él de nuevo? Martín sentía el peso de aquella duda. Sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle a Camila que ya no era el heredero cobarde que dudó en el momento más importante de su vida.
Entonces tomó su decisión. Miró a los ojos de Camila y por primera vez en su vida supo exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Martín convocó una reunión familiar. Estaba frente a todos: su madre, los abogados, los inversores de la Hacienda Castillo. Todos esperaban que él asumiera el legado, pero en lugar de eso, renunció. Renuncio a todo. El impacto fue inmediato. ¿Te has vuelto loco?, gritó su madre Isabela, poniéndose de pie de golpe. ¿Vas a tirar siglos de tradición a la basura? Martín la miró. Su mirada no titubeó. Si esa tradición está construida sobre mentiras y destrucción, entonces no quiero ser parte de ella. El murmullo creció. Los inversores estaban conmocionados. Esto es imposible. La Hacienda le necesita. Es el único heredero legítimo. Pero Martín estaba decidido. Firmó los documentos frente a todos. La Hacienda Castillo ya no le pertenecía. Y en ese momento, el imperio finalmente cayó. Martín salió de la reunión con el corazón acelerado. Había hecho lo correcto, pero ahora venía la pregunta que lo desgarraba por dentro. Camila todavía lo querría. Caminó por las calles oscuras de aquella ciudad que un día gobernó como el heredero de un imperio. Ahora no tenía nada, ningún título, ninguna fortuna, ningún apellido poderoso que lo protegiera, solo su amor por ella. Pero él lo sabía. Camila ya no era la misma mujer ingenua que un día creyó en él. Ahora era poderosa. Ya no lo necesitaba. ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si todo lo que había hecho era en vano? Finalmente la encontró. Camila estaba de pie frente a su empresa de café, observando la ciudad, con la brisa nocturna agitando su cabello. Martín se detuvo a unos metros de ella. Su corazón latía con fuerza. Tenía que decir algo, pero las palabras no salían, y entonces ella se giró. Camila lo miró. Su expresión era indescifrable. Por un momento, el silencio lo envolvió todo. Martín sintió un nudo en el pecho. ¿La había perdido? ¿No había sido suficiente todo lo que hizo? Sus ojos estaban vidriosos, pero no dijo nada. El suspense era insoportable. Martín tragó saliva. Tenía que hablar. He renunciado a todo. Su voz sonó firme, pero cargada de emoción. Renuncié al nombre, al dinero, al poder. Todo porque finalmente lo entendí. Camila seguía callada. Martín dio un paso adelante. Te amo, Camila. No porque te necesite, sino porque eres la única cosa verdadera que he tenido en mi vida. El silencio continuó. El viento sopló con fuerza. La tensión era asfixiante. Y entonces, Camila comenzó a caminar hacia él. Su mirada aún estaba llena de dudas. Pero había algo más. Algo que Martín no se atrevía a creer. Camila se detuvo justo frente a él, sus ojos clavados en los suyos, un último segundo de vacilación, y entonces lo abrazó, fuerte, y lo besó. Un beso que lo selló todo, un beso de liberación, un beso de un amor que había sobrevivido a lo imposible. Y cuando finalmente se separaron, Camila sonrió. Una sonrisa llena de certeza. He esperado mucho tiempo para que entendieras esto. Martín cerró los ojos, exhalando el peso de años de angustia. Finalmente eran libres. El amor sobrevivió a la guerra. El pasado quedó destruido y un nuevo comienzo estaba a punto de empezar. Los cafetales se extendían en el horizonte. El aroma del café llenaba el aire. Ahora ya no eran prisioneros del destino. Escribirían su propia historia. El amor verdadero no está hecho solo de momentos felices. Está forjado en el dolor, en la lucha y en el coraje de enfrentar lo imposible. Camila y Martín descubrieron que el destino puede ser cruel, que las traiciones pueden destruir y que los errores del pasado dejan cicatrices. Pero cuando dos almas están unidas por el amor, ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera las sombras del pasado pueden separarlas. Porque amar
Es tener la valentía de renunciar al mundo entero solo para tomar la mano de la persona amada. Es empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Es desafiar al destino y escribir una nueva historia. Al final, el verdadero poder nunca estuvo en la riqueza o en el nombre que llevamos, sino en lo que llevamos dentro del corazón.